Buenos días, una nueva edición del Gran Nuevo Sistema. Cada vez está más claro el juego. Varios programas atrás dije que en el exterior se plantea la crisis argentina como detonante de una crisis global. El Fondo Monetario sigue sosteniendo la fuga de capitales de Macri. Dije también que el fondo nos prestó la misma cantidad que se había fugado durante los primeros 30 meses de este gobierno. Y ahora esa fuga continúa. Si a esta banda de delincuentes que están entregando a la Argentina como nadie lo hizo en 200 años, le siguen dando dinero, está más que clara la maniobra. Argentina va hacia el default más grande de la historia, con el aval del Fondo Monetario. Cuando eso ocurra será la excusa perfecta para efectuar los cambios necesarios en las estructuras económicas. Una especie de reseteo que dará por finalizado los acuerdos de Bretton Woods de 1944, un nuevo orden mundial económico basado en una moneda global única y virtual. Ese default irá acompañado del desmembramiento territorial de la Argentina en tantas republiquetas como ellos lo determinen. Si algo se caracteriza a esta gente es por el cipallaje. El entusiasmo del gobierno por avanzar en la explotación de petróleo offshore está desatando un fuerte conflicto de trascendencias diplomáticas que ya engloba a toda la cuestión Malvinas. Según la investigación del Observatorio de Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo, la Secretaría de Energía le otorgó el control de la cuenca que rodea las islas a empresas británicas que trabajaron ilegalmente para el gobierno Kemper. Si bien la confirmación oficial se conocerá el próximo 16 de mayo, la información de las ganadoras de las concesiones de las 19 áreas que recibieron ofertas ya ha trascendido en el sector energético. La polémica surge en torno de la firma británica Tullow Oil y la noruega Equinor, supuestas ganadoras de 5 áreas de la cuenca Malvina Oeste, 3 la primera y 2 la segunda, mientras que la británica operó ilegalmente 7 áreas al sur de las islas en el 2007. La Noruega tiene dentro de su directorio a una ex asesora de la administración isleña que también trabajó para Tullow. No se trata de cualquier asesora, es Anne Drinkwater, la autora intelectual de la hoja de ruta 5 años, 2013-2018, para el desarrollo de la offshore alrededor de Malvinas. El problema, más allá de una cuestión ética por la lucha por la soberanía nacional, es que la ley 26.659 prohíbe expresamente la realización de cualquier acto de comercio con personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades hidrocarburíficas en la plataforma continental argentina, sin haber obtenido la habilitación pertinente emitida por autoridad competente de nuestro país, como una forma de prevenir la explotación petrolera de las islas por parte de Londres. A su vez, mediante la operatoria mencionada se ha brindado información estratégica sobre toda la formación geológica que tranquilamente podría ser compartida con Inglaterra, dados los vínculos encontrados. Es por eso que la provincia de Tierra del Fuego ya tomó cartas en el asunto y exigió a Lopetegui esclarecer el asunto bajo intimación de recurrir a la justicia federal. Cuando se abrieron los sobres de las ofertas, presentamos una nota de solicitud de información para saber si alguna de estas empresas se encontraba dentro de las causales de previsión de la ley, pero nunca tuvimos respuesta alguna, explicó a La Política Online el subsecretario provincial de Representación Oficial para la cuestión Malvinas, Facundo Rodríguez. Estados Unidos ya empezó a instalar sus bases militares en nuestro país, en donde existe la mayor reserva del mundo de agua dulce y se juntan el mar argentino con el Pacífico. De esta forma, el presidente Mauricio Macri entregó la soberanía del sur de la Argentina. Finalmente, la OTAN y el FBI pusieron el pie dentro de nuestro país. Además, se conoció mediante que el presidente Mauricio Macri recibió con la alfombra roja al ministro de Relaciones Exteriores británicos, Boris Johnson, autorizando a 5 compañías aéreas británicas a utilizar espacio aéreo argentino para que los Kemper puedan gozar de mayores beneficios. En Tierra del Fuego, la presencia del Fondo Monetario, del FBI y la NASA es impresionantemente activa.
Realizan ensayos y prácticas técnicas de combates y disparos. La ocupación del sur argentino por parte de estas fuerzas nunca tuvo autorización del Congreso Nacional. La militarización y el ingreso de fuerzas extranjeras no cesa, no solo en nuestro sur, sino también en Neuquén, Jujuy y Misiones. En este sentido, el referente de Jorge Ushuaia y la diputada María Cristina Brites advierten el tema es altamente delicado, no solo para los habitantes de Tierra del Fuego, sino para todo el país. Es un problema de Estado y no puede quedar sin conocimiento público. Esto lo publicó Data Diario. Es espeluznante, ¿eh? A mí ya es una cosa que me está trabajando la salud. Escuchar lo que avanza esta gente ante la impasividad del pueblo argentino. Yo te digo, con buena onda, hay que saber retirarse a tiempo. Mucho mejor irse a que te echen. Hay una confusión sobre Rusia. Algunos oyentes les llamó la atención el tema de los mercenarios rusos y de otras apreciaciones sensacionales en Venezuela. Voy a hacer una aclaración. La Constitución de Rusia prohíbe mandar tropas fuera de las fronteras. Por eso están los mercenarios. Los que dan de baja en el ejército pasan a los contractors. A un ruso le dan 5 años si lo hace para otro. Esos no alteran en lo más mínimo el balance de fuerza. Rusia no tiene bases y no puede mantener operatividad en Venezuela. No tiene teatro estratégico, no tiene siquiera un corredor. Lo único que va a conseguir es que Estados Unidos haga bases permanentes en África, donde tiene lily pads, que son las bases norteamericanas que se mezclan en ciudades antiguas, anfibias, ¿no? Por otro lado, la zona donde están las tribus pomones, que es toda la zona de frontera donde Venezuela tiene que controlar, obligado porque es un llano permeable. En Paracaíma, Lula hizo hacer una pista de aterrizaje de Indera a 100 metros de la frontera. Le sirve más a Venezuela que a Brasil. Si hay un conflicto armado, Roraima se muere porque depende de Venezuela para luz y gasolina. Chávez le puso un tanque de gasolina después de la aduana. Los brasileños se abastecen ahí. Yo veo que hay gente que habla sin conocer demasiado el tema, pero habla porque hablar y porque escucha las cosas que dice el sistema. Esta mala teoría de Dugin tiene dos lados. Yo también tengo que hablar esto porque hay gente que todavía me sigue cuestionando este tema. Esta mala teoría de Dugin tiene dos lados. Uno multipolar destinado a desgregar las naciones occidentales y otro imperialista en lo doméstico, donde el discurso cambia brutalmente. El destino de Rusia es como líder de Eurasia y del mundo. Ambos, Rusia y China, carecen de universalismo, no pueden penetrar a Occidente por su lengua y cultura, pero por sobre todo porque son inferiores al paradigma de civilización que siempre ha sido y siempre será Occidente. Son además reacios a lo propio que sí ha penetrado Occidente, como el Falun Dafa y el comunismo ruso. Por eso no es extraño que se opongan al globalismo americano con un proyecto globalista dictatorial y apocalíptico mucho peor. Citamos al Rasputín de Rusia, de Putin. El destino de Rusia es que a través del pueblo ruso se realizará el último pensamiento de Dios, el pensamiento del fin del mundo. La muerte es el camino de la inmortalidad. El amor comenzará cuando el mundo se termine. Debemos anhelarlo como verdaderos cristianos. Estamos desenterrando el maldito árbol del conocimiento. Con él perecerá el universo. Bueno. Son palabras profundas de don Alex. Yo no sé qué puedo agregar. Pero si la muerte es el camino a la inmortalidad, matate tú primero, muchacho. ¿Qué estás esperando? Y si el encargado de realizar este último pensamiento instructivo de Dios es el pueblo ruso, pues que se den prisa. Pues los rusos reales y los que no los habitan en la migración de Dugin se están yendo de Rusia por millones. Sobre todo los periféricos de Rusia, no, mirando de ahí. Adentrémonos un poco en la mente de estos neurovisionistas y descubrimos una serie de cosas singularmente oscuras. El amor comenzará cuando el mundo se termine. Esta frase lo termina de delatar. Ese gran proyecto sionista de Gog contra Magog, por la victoria final de Israel sobre todas las naciones.
Antes es preciso destruir Occidente, padre de todos los males, por medio de una guerra mundial mucho más devastadora que las anteriores. Luego será instalado el Santo Imperio Eurasiano bajo la lideranza de la Santa Madre Rusia. Dugin insiste con que habrá una batalla final, o ENCAV, como la llama, entre NATO y Eurasia, de la cual Rusia vencerá para establecer una gloriosa dictadura global o imperio del fin. Pero si la escatología no nos engaña, el último imperio antes del juicio final será el imperio del anticristo. Existe de hecho una cuarta teoría dentro de su posición, que es igualmente inválida como teoría política y se basa en un antinomismo gnóstico originado en el satanismo teísta. Él propone en la metafísica del caos la recreación del orden no desde el logos, eterno masculino, sino desde el caos, eterno femenino, como un otro comienzo para salvar a la humanidad de la posmodernidad. Esto es análogo al sionismo, que pretende establecer a Satanás como demiurgo, pero no a nivel religioso e ideológico, sino político. Establecer un Estado como base de una jerarquía de potestades espirituales. Pues aquí llegamos a lo que sí tiene sentido entre las cosas de Dugin. Él critica lo que llama posmodernidad, como resultado del logocentrismo europeo, y que sería el causante de la degeneración moderna. A partir de esto se declara en contra de Occidente y lo cubre con el alegato del capitalismo como sumatoria de todos los males. Su relato es contra Occidente y su globalización, pero ignora hipócritamente a Rusia y China en su reconocimiento facial, dinero electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Se declara contra modernismo, tecnología y ciencia, trata penosamente de esconder, con una combinación de estadismo y brujería, que su supremacismo ruso es en realidad una tremenda expresión de impotencia de la madre rusa, o madre caos como la llama, ante el logos de Occidente, que es creador de la civilidad, y que es, con defectos y virtudes, del Cristo Redentor. La meta política de Dugin es algo análogo al plan Kalergi, pero de destrucción racial, nacional, cultural y espiritual, o sea, de aniquilación de Occidente. Esto explica en parte su concepto ambiguo de nación. Pero en mi opinión, él niega totalmente la nación a negar la raza. La nación es el resultante metafísico del proceso histórico-cultural del pueblo. Como parte de esa metapolítica, Dugin propone la creación de 7 frentes para el combate a Occidente. El quinto y sexto serían respectivamente la creación de quintas columnas de liberales y sexta columna de conservadores y derechistas, ambos contra el proyecto de Occidente. Entre los sexta columnistas estarían señalados derechistas Steve Bannon, Alex Jones, Richard Spencer y el falso cristiano hermano Nathaniel, que son proclamados apoyadores de Dugin. Rusia debe empeñarse en influenciar la sociedad americana haciéndole creer que ellos y Rusia tienen como enemigo común los gobernantes americanos, que son una élite satánica que ha usurpado el poder. La tarea principal es crear una imagen de Occidente como un lugar donde reside el diablo y la capital mundial de la perversión, la falsedad, la hipocresía, la violencia, etc. La gnosis negra de Dugin no es el único antinomismo, está el antinomismo cristiano, pentecostalismo, y el islámico, takfirismo, el hebraico, sionismo. Todos estos comparten una cruzada contra lo que llaman modernidad en pos de un tradicionalismo que esconde una lucha contra el Estado de Derecho. Es decir, deben prevenir un ilustrismo que quite del papel los conceptos que son la representación del logos como justicia, ética, moral, y lo realice políticamente en base a una necesidad revolucionaria. Lo de Dugin no es nada nuevo. Como filosofía se llama satanismo y como política se llama guerra híbrida. La combinación lo convierte en un criminal ideológico y es inobjetable que su movimiento nazi-bolchevista pretende atentar contra liberales y derechos con una aberración política que es el exacto opuesto a la gran idea del siglo XXI. O sea, contrario al desarrollo de la conciencia y del sano pensamiento, opuesta a la consolidación de esas arduas conquistas de la civilización en el derecho, las artes y las ciencias.
una ideología de insensato fanatismo. Así es la ideología del anticristo. Dicho todo esto, ¿por qué algún secretario de la Casa Blanca no desparrama la noticia? Algo así podría dar un enorme golpe de aprobación para justificar todas sus invasiones hechas y por hacer. ¿Acaso son sexta columna? No, no existe la sexta columna. Si existiera, jamás la darían a conocer. La respuesta es que están coadyuvando en favor de un poder único global. Están todos metidos en el merengue, en perfecta sinarquía, y para que la conspiración siga su curso, más vale mantenerla como una teoría. Acá se iba hablando de Venezuela, pero hay algo de lo que curiosamente se oculta. Y está cerca de Venezuela. Esto lo publicó TV Mundus. Ustedes vayan tomando nota cómo viene la cosa y lo que va a pasar en la Argentina. Escuchen con atención esto, por favor. 1 millar de soldados sionistas ingresaron a Honduras para reforzar la dictadura de Juan Orlando Hernández. La denuncia fue hecha por el expresidente Manuel Zelaya, quien fue oportunamente derrocado por la injerencia militar directa de Estados Unidos. Con la excusa de controlar a los emigrantes que quieren escapar de su país, desplegarán tropa armada que es directamente en ocupación de la República Centroamericana. Con la anuencia de Donald Trump al frente del régimen estadounidense, usan como excusa las migraciones terrestres de miles de familias desesperadas para ocupar el territorio. La Casa Blanca pondrá el dinero para que el millar de judíos de Tel Aviv desembarque con la complicidad de Juan Orlando Hernández. La tropa ocupante pertenece a los cuerpos de infantería, blindados, artillería, ingenieros e inteligencia. Ella responde a los acuerdos firmados en julio de 2016, a poco de asumir el actual mandatario. Esto se da en el marco de los grandes disturbios internos como consecuencia de la privatización de la salud y la educación. Esto se da en el marco en que la situación político-social es ya insostenible. A la carestía económica y los presos políticos se le agrega ahora la privatización de los servicios de salud y educación. La represión en las calles es cada día más violenta. La dictadura de Orlando Hernández se sostiene gracias a la protección mediática local y regional, que no cubre la crítica situación de la nación sudamericana. Desde el golpe de Estado que incluyó el secuestro por parte de militares estadounidenses del expresidente constitucional Manuel Zelaya en 2009, la oligarquía hondureña, con el apoyo de Estados Unidos, sigue haciendo estragos en la ya difícil situación cotidiana de sus habitantes. En las últimas semanas, el gobierno ilegal dispuso el comienzo de la privatización de los servicios de salud y educación, incrementando de esta manera las desigualdades sociales imperantes en la mayor parte de América Central, que son profundamente agudas en Honduras, seguido de Guatemala. Nos están diciendo qué van a hacer. Sigamos durmiendo la siesta acá. Siempre se habla de la herencia recibida y la herencia que va a recibir el próximo gobierno. Pero hay una verdadera herencia, que es la que no se habla. Todo empeora en la Argentina del cambio, incluso en los lugares con mayores ingresos, como es la ciudad de Buenos Aires, donde el jefe del área programática del Hospital Piñeiro, Edgardo Knopfloch, informó que los casos de tuberculosis en la ciudad que comanda Horacio Rodríguez Larreta va en aumento. En algunos puntos del territorio porteño, incluso esos índices superan países de África. En nuestra zona triplicamos la tuberculosis de la ciudad, con tasas entre 100 y 110, superando a países de África, afirmó Knopfloch, al Medio Tiempo argentino, en referencia a las zonas que abarcan la villa 1, 11, 14 y 20. Muchas veces nos dan domicilios falsos porque son trabajadores de talleres clandestinos y temen perder el empleo. Abandonan el tratamiento y el bicho se hace resistente, continuó. Por otra parte, el cura de la parroquia madre del pueblo de la villa 1, 11, 14, Juan Isasmendi, agregó: acá tenemos los índices de África. Y agregó:
La tuberculosis es una enfermedad que ha ido creciendo fuertemente en toda la zona de marginalidad de la ciudad de Buenos Aires. Pero acá en el Bajo Flores aún más. Las medidas que tenemos de los estudios que vamos viendo es que la más alta de la capital está muy ligado al consumo de la pasta base, pero no solo por eso. Es una enfermedad que brota mucho de la marginalidad como proceso profundo de los barrios excluidos del sistema. No todos los casos son por consumo problemático de sustancias en la calle. Hay laburantes, mujeres, gente que trabaja en el barrio y se contagia. Niños. Se nota que hay un problema grave, alertó Isasmendi, al tiempo que denuncia que el Estado ni vislumbra una solución al problema de este barrio. No tiene ni por las tapas una mirada sobre este tema, ni un programa. A nivel nacional, en 2017, a menos de 2 años de gestión macrista, la tasa de infectados por tuberculosis había crecido 6% respecto de 2015. Los datos oficiales de 2018 aún no están disponibles, pero los profesionales de la salud advierten sobre un aumento sostenido. Se observa un aumento en estos últimos años, detalló el director del Instituto de Vacareza y jefe de neumonología del Hospital Muñiz. Cada vez se internan pacientes con cuadros de mayor gravedad. Se ven formas mucho más avanzadas, sobre todo en varones, ligados a la vulnerabilidad social, a situaciones de calle y adicciones. Casi un 30% de los pacientes que se atienden en el Muñiz abandonan su tratamiento y reinciden. Hay escollos cotidianos como el costo del transporte que le dificulta venir a tratarse. Son familias para los que la tuberculosis es un pequeño problema más. Acá un pequeño paréntesis. Me tocó la semana pasada ir al Muñiz. Tremendo. Tuberculosis, sífilis, otras enfermedades venéreas. Tremendo. Tremendo. Sigo. Según los últimos datos disponibles, Jujuy es la provincia más afectada con una tasa de 55.5 sobre 100.000 habitantes. Le siguen Salta 51.6. Pregúntenle a Ortubey, candidato, señor bien, le gusta a las mujeres, a la gente, tiene. Formosa 43, la ciudad de Buenos Aires 39.8, cuarto. Y la provincia 35.7. Están la reactividad. Cuarto y quinto. Los síntomas son tos persistentes, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso. La persona puede pasar mucho tiempo antes de buscar ayuda médica cuando el cuadro es tolerable. Mientras tanto sigue esparciendo los bacilos. El contagio más fuerte es a través de la vía aérea por las tos o el estornudo, aunque la prevención es clave, no abundan las campañas públicas de conciencia. Voy a decir un pequeño detalle a la gente joven. Cuando uno hacía servicio militar, lo primero que le ponían cuando entraba antes cuando hacía la tercera, era la inyección contra la tuberculosis. Semejante aguja en la espalda. Era lo primero que se hacía. A miles y miles de chicos que entraban al servicio militar, lo primero que se le ponía era la antituberculosis. Hoy tenemos índices de África y la ciudad de Buenos Aires, el distrito más rico del país, ocupa el cuarto lugar, la provincia el quinto. Esa es la verdadera herencia. ¿Sabe lo que es ese cargo de una sociedad donde mañana decís, vamos a generar un programa, vamos a generar trabajo genuino, trabajo? Y yo siempre digo lo mismo, nos vamos a encontrar con una barrera ahí, que es el estado de salud de la población, donde va a haber un sector muy amplio de la población que no va a poder realizar determinados trabajos. Esa es la verdadera herencia. Argentina tiene 3 problemas claves, ¿no? Hay 3 castas que manejan la Argentina, que es la casta política, la casta de la prensa oficial, la casta judicial. Son los 3 cánceres que tiene la Argentina. Dar 3 cositas chiquitas de cada una de cada una. La casta política, para que veamos cómo son nuestros políticos, qué piensan.
Porque para saber dónde vamos, tenemos que saber quiénes están y qué es lo que piensan. Fernando Vaca Narvaja, que integró la última conducción de Montoneros, se convirtió en la más reciente y ruidosa incorporación del gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Sá, quien quiere pulsear en la presidencial de 2019. Vaca Narvaja se sentó en la mesa chica del albertismo, donde están además el ex gobernador de Santa Fe, José María Tati Bernet, y Julio César Urien, ex marino que fue un funcionario de Néstor Kirchner y patrocinó la aventura de la Santa Maritana en el buque que tuvo declarado Malvinas. El ingreso de Vaca Narvaja, que ya fue funcionario de Carlos Soria en Río Negro y luego ministro de Obras Públicas de Alberto Berlinec, coincidió con el movimiento del espacio Hoy 19, que debutó en marzo en la Pedrera San Luis. Con esta gente quieren sacar a Argentina adelante. Un tipo que se dice, sí, San Luis, una provincia que crece, sí, bueno, con esta gente. Una cosita chiquita que publicó Real Polit de la prensa oficial. La novia del polémico periodista Eduardo Feynman, la joven abogada de 35 años, Lucía Inés Aguat, tiene 3 puestos en el Estado. 3. La novia de Feynman, 3 puestos en el Estado. Mediante documentos exclusivos por este medio, Realpolitik, comprobó que ocupa cargos en Lotería Porteña, la Auditoría General de la Nación y por último en el organismo regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos. En épocas en las que trabajaba en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, actualmente devenida secretaria, la letrada cobró en octubre de 2017 un sueldo considerablemente generoso que alcanzó los 60.290 pesos, en 2017. Por otro lado, fue nombrada en el área de auditoría interna de dicha cartera el 24 de mayo de 2016. Es fácil mirar la paja en el ojo ajeno. Y la trilogía de esto, dijimos política, prensa y justicia. Esto sería el cohete de la luna. La situación de Rosenkrantz se torna insostenible. Sus colegas señalan que pasó información confidencial a la Barrick para que refutara el borrador de la mayoría a favor de la constitucionalidad de la ley de glaciares. En el caso de la petrolera Exxon, hoy acción contra la Municipalidad de Quilmes, donde sobre el monto de la tasa por inspección de higiene y seguridad que puede cobrarle ya es causa suficiente de juicio político. Pero no es el único. Hay al menos otros 4 casos de cliente del estudio del presidente de la Corte, 3 de YPF y 1 de Claro, en los que Rosenkrantz intervino y uno en el que sus colegas lo anuncian de traficar información confidencial hacia la minera Barrick Gold. Ya lo habían sorprendido informando a Mario Quintana, era su abogado Pharmacity, y Gustavo Lopetegui después de cada acuerdo. Y sigamos con este caso. El caso de Alessio ahora impacta en una cámara clave para Macri. El camarista Burguria había admitido ante sus pares que filtró información sobre el fallo del falso abogado. Se trata de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de los Criminales Correccionales de la Capital Federal, que intervienen a causas de corrupción y además controla las decisiones de los jueces de Comodoro Pi. Allí el oficialismo podría perder uno de los jueces que logró nombrar el año pasado. Leopoldo Buglia, uno de los magistrados trasladados por el macrismo, había admitido ante sus pares que fue él quien adelantó un fallo al falso abogado. Vuelvo a repetir.
con esta prensa, con esta política y con esta justicia, ¿pretendemos salir adelante? No, no digo adelante, salir de este berenjenal. Ni locos. Solamente un demasiado idiota puede pensar que con esta gente vamos a salir adelante. Y fíjese cómo se mueve el poder. Esto sale también en Real Política. La ex abogada de Leonardo Fariña, Florencia Gijo, fue denunciada por Gustavo Héctor Arribas y Silvia Cristina Magdalani, director y subdirectora de la AFI, y el delito que habría cometido la letrada sería el de revelar secretos políticos y militares. Cabe recordar que la abogada denunció ante el juez federal Alejo Ramos Padilla que la AFI le pagó 30.000 pesos en negro para ayudar al ex financista. Guijo sostuvo que preparar a Fariña en institutos jurídicos de derecho administrativo de modo tal de darle una base teórica para que declare e involucre a funcionarios del kirchnerismo, en especial Cristina Fernández, en hechos de corrupción. La letrada había sido contratada por el organismo estatal para entrenar al ex financista en temas relacionados a la obra pública de la provincia de Santa Cruz, antes de que declarara en la causa conocida como la Ruta del Dinero K. A partir de esta declaración y el de la otra ex abogado de Fariña, Rizel Robles, la justicia deberá investigar el testimonio del ex financista cada vez más delegitimado. Ahora Guijo deberá enfrentarse a la denuncia de Arribas y Magdalani por supuesta violación del secreto de inteligencia. Sin embargo, fuentes reservadas aseguraron que relatar cómo se preparó a un falso arrepentido no conforma al delito en el cual se le acusa. Y asimismo, y esto se caía de Maduro, pero demuestra la mentalidad de estos tipos que están en la frente, que los espías pretendan impulsar tal acusación demuestran que efectivamente le pagaron para hacer lo que hoy no quieren que se cuente. Es decir, si están reconociendo que difundió secretos, es porque existieron. ¿Quién nos asesora, muchachos? ¿Quiénes son los abogados de la AFI? ¿Muñeco le estamos pagando fortunas nosotros para hacer estas cagadas? ¿Para cubrir las cagadas de ustedes y hacer cagadas judiciales como esta? Voy a leer un artículo que me mandó mi amigo Ricardo Cerati. Él lo tituló Asumamos lo que somos. ¿Saben cómo es el lenguaje de Cerati, no? Muy directo. En toda sociedad humana se encuentra un porcentaje de personajes que creen en las conspiraciones, en las que realizan las sociedades secretas. Es cierto que las hay. Son los planes de los grupos de poder que gobiernan a esta buena cantidad de infelices que no saben ni siquiera para qué viven. La escuela imperial británica no podía tener su gente en todos los lugares que el colonialismo requería. Además consideraban que su notoria presencia podría tener consecuencias, es decir, un levantamiento de corte nacional. De ahí que eligieron educar al cipayo local y enviarlo como gerente. Para Inglaterra significó un total éxito. Hoy, a más de 2 siglos, sigue dando resultados. No todo traidor a la patria está en esas sociedades. Hay muchos sueltos y que se animan porque hay impunidad. Los tiempos fueron cambiando para peor en nuestro país, y eso motivó a muchos a ser traidores, y les ha significado un relativo poder. Reconocimiento, dinero, en fin, toda la parafernalia que sirve de ejemplo para el resto de los sargentos. Son inteligentes, eso no cabe duda, pero no son Superman. En todo plan siempre hay un porcentaje que queda librado al actor local, que obviamente más o menos estudiado pueda manejarse con iniciativa propia. El agente es mucho más eficaz con libertad de acción que obedeciendo órdenes. Como no tiene conciencia nacional, todo lo ve y considera desde la óptica individual, ventajista e inmoral, y termina siendo más eficaz para el imperialismo porque actúa en su patria. Después de utilizado se lo tira a la basura, nadie lo reclama. Se está terminando el negocio de derechos humanos, eso fue en el pasado, sirvió su momento y se logró el objetivo estratégico. Los actores son hombres muy grandes de edad y en pago a los servicios prestados el imperio los dejará morir en paz. Pero no hay más que ese tipo de negocios. El mundo cambió,
se necesitan muertos por doquier, hay superpoblación. Estamos asistiendo a una mentira y a una injusticia. La clase media votante del macrismo está reprochando que el plan económico falló. Es mentira. Jamás un plan económico impuesto desde el exterior ha fallado en la Argentina y siempre ha sido bendecido por las masas de la clase media. Que no contemple la clase media es otra cosa. Macri llevó a cabo el plan económico de exterminio muy bien. Fíjense lo bien que les va a las empresas de los amigos del presidente. No hubo falla. La pauta está que pasaron casi 4 años sin ningún tipo de problemas sociales. Es más, el Partido Justicialista siempre dio quórum para votar el presupuesto y todas las necesidades imperiales que proponía el gobierno sociedad con los radicales y la impresentable Carrió. La izquierda revolucionaria acompañó la entrega de lo nacional. Ninguna manifestación de los pobres y los excluidos terminó en desorden social. Las grandes figuras de la política y la economía no sufren ni siquiera asalto de los motochorros. Están blindados por la sociedad. Estos últimos se encargan de los pobres. Los entretuvieron en el capítulo judicial de que iba a haber justicia y los corruptos iban a estar presos. Solamente los sargentos pueden creer eso. De manual. Todas las elecciones, lo mismo. Todo fue según lo previsto por la oligarquía nativa y sus patrones desde el extranjero. Recién ahora parece ser que la clase media se empezó a dar cuenta que vienen por ellos. No sabían que los políticos mienten y que los cristianos necesitan de la esperanza. Les vendieron esperanza. 3 años y medio consumiendo esperanzas. Y a los pocos meses de las elecciones dicen que Macri fracasó. Los planes sociales que tanto les molestan a estas señoras gordas han sido aumentados en cantidad de gente y de monto. Todo el aumento de las tarifas lo tiene que pagar la clase media, como también así la disminución del consumo, y en el futuro deberán dejar despejada de esa clase la capital federal. Hay que pensar en comprar lotecitos en la Ferrer que todavía están en precio. La capital federal se está rediseñando para otro tipo de gente y no es la clase media que no puede ascender. Eso no va más. El negocio imperial son pocos ricos y muchos pobres. Por eso la asistencia social es para que el pobre no salga más de la provincia de Buenos Aires. Es decir, en algunos cordones del Gran Buenos Aires. La provincia no tiene nada de los considerandos recursos estratégicos, solamente cabecitas negras. De todo el país lo menos importante es Buenos Aires. Y hay que hacer espacio por el que deberán ir miles de familias de clase media al éxodo. Ahora se los denomina clases medias culturales. Porque si la medición es por dinero, no existen más. Es más, era previsible y aún sin vergüenza de distintos calibres que engrosan el Partido Socialista cómplice, necesario de la entrega nacional les habían advertido. Pero la trilería porteña no quiso creer. Ellos creen que son cultos, que son parte de los proyectos imperiales. Nada de eso. No se comparten proyectos imperiales con giles. Se los usa y luego se los tira, como los profilácticos. Una vez que cumplieron su función, se descartan. Ahora bien, endeudados, sin trabajo, sin conciencia nacional, sin ciencia ni tecnología, sin empresas y sin fuerzas armadas. Porque no solamente perdimos un submarino, sino que es muy probable que haya sido entregado por la misma Armada. Siempre ha habido un gran porcentaje con vocación de traidores en esa fuerza. Además, comparándolas con otras de América Latina, las nuestras son impresentables. Es muy probable que Macri, con la ayuda de la oligarca Bullrich, nos meta en alguna guerra. Ya estamos por declararla en Venezuela. Quizás sea una forma de sacarse el problema a las Fuerzas Armadas. Según ellos, a más tardar en el 2030 no tienen que existir más. Es decir, se declara la guerra, se los envía a Venezuela y es muy probable que ninguno vuelva. Esa sería una forma algo noble de eliminarlos. Un último combate para conservar los votos de la familia familiar y de paso se los sacan de encima Olmedos y Gómez Centurión. Uno comerciante y otro siempre viviendo del Estado,
devenidos en políticos macristas encargados de rescatar el voto de la familia militar. Una especie de Bolsonaro, pero sin convicción y con un proyecto chiquitito que entra en un bolsillo. Mientras Bullrich está buscando problemas con Hezbollah y todos los miembros de la región musulmana, el Argento tiene límites, por más que nos cueste creerlo. Cree poder con cualquiera. No nos dimos cuenta aún que nuestras fuerzas de seguridad no pueden con agentes de quiniela clandestina armados con una virome Vic. No provoquemos, dejémosle eso a los patrones, que son los anglosajones y los israelíes en ese negocio de ellos. El problema de Argenta es que el terrorismo de Estado. Son los dirigentes estatales matándonos con la inflación, inseguridad y mil etcéteras más. Las pequeñas y medianas empresas están cerrando por doquier. De las grandes quedarán solamente las que tengan que producir algo. De lo contrario, en un próximo mandato se irán. Esto se resuelve con la importación. Después las elecciones limpian el Estado y precarizan el trabajo. Habrá que ver los pronósticos meteorológicos para ver si viene algún tsunami por la zona y si no inventar algún virus para empezar a hacer morir pobres. No hay lugar para todos en la agenda macrista. Es más, la Argentina que conocemos está destinada a mutar sus fronteras y por ende soberanía, y está bien que así sea. Nosotros queremos ser colonia. El único problema es que quieren a la Argentina libre de argentos. Preparémonos para un largo sufrimiento, típico de un pueblo cobarde. Asumamos lo que somos. Y termina con esta frase. De ahí que Jauretche dijese que el principal problema es de aquellos más civilizados, más ligados a la cultura oficial, pues deben primero desprender para luego aprender de verdad. Mientras que los trabajadores, por su menor contaminación con la ideología dominante, son capaces de acercarse más rápidamente al conocimiento de la propia realidad. Esto lo dijo Norberto Galazo. Ricardo Cerati, señores. Yo traté siempre de no tocar mucho el tema de la homosexualidad en la Iglesia Católica, pero me ha solucionado el problema el padre Javier Olivera Rabasi. Él ha hecho un artículo muy interesante. ¿Sí? No hay curas homosexuales, hay homosexuales curas. La pedofilia homosexual en la Iglesia. Hace pocos días el Papa Francisco ha publicado el documento titulado Vos Edictis Lux Mundi, recordando las palabras de Cristo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, la luz del mundo. ¿De qué trata el documento? Pues de los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia, mandando a que quien conozca algo del tema lo denuncie sin temor a silenciamientos ni represalias. Enhorabuena entonces, hacía falta. La prensa se ha hecho eco poco de este tema. Y especialmente intenta callar por lo general los orígenes de los abusos sexuales por parte de los sacerdotes. Y es que la inmensa mayoría de los abusos cometidos por los clérigos han sido abusos homosexuales. Es decir, con gente del mismo sexo. Esto lo han corroborado las últimas estadísticas judiciales llevadas adelante en Estados Unidos, donde el tema llegó a ser una plaga, tocando a las más altas esferas del poder eclesiástico, como ser el caso del cardenal McCarrick. ¿Cómo puede ser? Quizá un poco de historia pueda ayudarnos a comprender mejor el tema. Durante el siglo VI, los bárbaros comenzaron a ingresar en la Iglesia con sus bondades y sus vicios. El ite docete se estaba dando. Faltaba cuestionarlos y hacer que el Evangelio empapara la vida de los hombres. Durante el siglo X, llamado el siglo de hierro, las costumbres en la Iglesia se habían vuelto insostenibles en ciertos ambientes, incluso en el propio clero.
Fue entonces cuando un hombre extraordinario, originario de Ravenna, Italia, surgió como una luminaria feroz, San Pedro Damián, monje benedictino que llegó a ser cardenal de la Iglesia y martirio de herejes. Por entonces decía: ha arraigado entre nosotros cierto vicio sumamente asqueroso y repugnante. Si no se lo extirpa cuanto antes con mano dura, está clara que la espada de la cólera divina asestará sus golpes, de un momento a otro, para la perdición de muchos. El pecado contra natura repta como un cangrejo hasta alcanzar a los sacerdotes. La Iglesia necesitaba de una reforma y así lo hizo. Con el tiempo, San Pedro Damián se convirtió incluso en doctor de la Iglesia. Pero analicemos ahora brevemente lo que pasa en la actualidad. En los últimos años, y como una oleada devastadora que ahora sale de nuevo a la luz, varios casos de abusos sexuales han surgido entre los sacerdotes católicos. Y con toda verdad hay que denunciarlos y repudiar este pus de la Iglesia sin negar la realidad. Pero también, para mantenerlos firmes y dignos, es necesario recordar ciertas verdades que, por ser políticas o excesivamente incorrectas, simplemente no se dicen. Brevitis causae, enunciaremos solo 3 de ellas. Primero, la homosexualidad, ¿es una enfermedad o una perversión? Si alguien dijese hoy que la sodomía es una enfermedad, sería rápidamente lapidado por la Inquisición progre. El mismo catecismo hace una salvedad al tratar de ella. Sin embargo, hasta hace pocos años, el Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales, algo así como la Biblia de los psiquiatras, la tenía entre las enfermedades mentales. Fue recién luego de 1973 que, por presión del lobby gay, la Asociación Psiquiátrica Americana la reclasificó como un trastorno, la disforia de género. 1973. Esta verdad, hoy pasada de moda, hace apenas unos días saltó de la boca del mismísimo Francisco en una de esas entrevistas aéreas que gusta dar. Tan eclesialmente incorrecta fue la frase que el obispo de Roma fue censurado por la oficina de prensa del Vaticano en su publicación oficial escrita. Es que hay verdades y verdades. ¿Pero qué dice la Biblia sobre el tema? Veamos solo 3 citas. Levítico 18:22. No te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Eso es un acto infame. Romanos 1:26-27. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra naturaleza. Y de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y orden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con mujeres, hombres con hombres, cometen actos vergonzosos y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Y Corintios 6, 9, 10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy bien, pero entonces, ahora alguno dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con la pedofilia? Pues acá está la segunda verdad olvidada o silenciada. La inmensa mayoría de los abusos sexuales de menores han sido abusos homosexuales. Sí, así de claro. Las estadísticas, incluso de las últimas Estados Unidos, lo confirman. Los abusos sexuales cometidos por parte de algunos sacerdotes católicos fueron abusos sodomíticos. Es decir, y para ser claros, no hay sacerdotes homosexuales, sino homosexuales que trabajan de sacerdotes. Para que esta gente llegue a su sacerdocio, debió de existir una pésima selección de los candidatos, pasando por alto las 4 idoneidades del Código de Derecho Canónico, ha exigido siempre para los candidatos a las órdenes sagradas: la idoneidad física, psíquica, moral e intelectual. Y en muchos casos, huelga decirlo, hubo una selección o promoción al revés. Esto viene desde hace décadas,
cosa que nos lleva a declarar la tercera verdad silenciada. Hay una extraña relación entre los abusos litúrgicos doctrinales y los abusos sexuales. No queremos decir con esto, valga la aclaración de entrada, que solo se han hecho dados los casos en ambientes progresistas. No. La realidad siempre manda y el caso Maciel y los legionarios de Cristo, Caradima y el Bosque y Vuela, con el Instituto de Oro Encarnado, demuestran lo contrario. Es decir, la sodomía no es exclusiva de los progres, pero hay sí una relación entre el progresismo y abuso homosexual. Veamos. La Iglesia siempre ha sido enormemente delicada en el trato que sus ministros deben tener con el prójimo, varón o mujer. Y esto no por jansenista, sino porque sabe que el hombre, en todo hombre, el pecado original ha dejado marcas. Esta es la razón, entre otras, por la cual existían rejillas en los antiguos confesionarios. En la vida del genial San Juan Bosco, patrono de la juventud, se lee: con sus mismos alumnos que tanto le querían y a quienes él correspondía con amor paterno, mantenía siempre un aspecto reservado y digno, y nunca se permitió salamerías de ningún género como besarlos o abrazarlos. A lo sumo, para demostrar satisfacción por la buena conducta, ponía un instante su mano sobre el hombro o sobre la cabeza o golpeaba ligeramente su mejilla, acompañando siempre esta caricia con un oportuno consejo. Formaba a los clérigos asistentes semejantes a él. Les llamaba la atención si advertía que tenían demasiada familiaridad con los alumnos. No permitía que los asieran de la mano, que los dejaran entrar en sus celdas, ni que anduvieran en los dormitorios entre cama y cama, salvo en caso de grave necesidad. Quería que todo entretenimiento o conversación se tuviera en presencia de todos y bajo ningún pretexto en lugares apartados. Les advertía que con sus gestos, escritos y palabras no hubiese nada que ni de lejos ofreciera dudas sobre su virtud. Es decir, siempre la Iglesia intentó ser extremadamente cuidadosa. La pregunta obligada entonces es: ¿cómo pudo ser que tantos hombres de Dios, obispos o cardenales incluidos, hayan caído en el pecado nefando en los últimos años? Quizá podamos arribar una respuesta, y es esta. Antiguamente, el sacerdote era un hombre consagrado al sobrio y estricto servicio del altar. Con los vertiginosos cambios del mundo moderno y la nueva liturgia que se impuso de modo abrupta inauguralmente luego del Concilio Vaticano II, el sacerdote no tardó en convertirse poco a poco en el centro de la asamblea, y su anfitrión mayor, la misma postura de mirar al pueblo en vez de mirar a Dios en la Santa Misa, ya dice mucho. Despojado muchas veces de las rúbricas litúrgicas y librado a la libertad de la predicación sin sanciones concretas, los abusos doctrinales y las innovaciones en las misas llegaron a convertirse en hábitos, es decir, en algo que se tiene como propio. Y acá va la pregunta: si no se respetan las cosas divinas, ¿por qué deberían respetarse las terrenales? Hay quienes llegan incluso más lejos, diciendo: los abusos sexuales cometidos por los clérigos están relacionados con los abusos litúrgicos y la perversión sexual es reflejo de la perversión litúrgica. No lo sabemos con certeza. Lo cierto es que el planteo no resulta irracional. Los abusos perpetrados contra la liturgia y los sacramentos son de los mayores delitos que se pueda cometer contra Dios. Si lo más grande y más santo que existe no merece la máxima veneración, ¿cómo va a serlo nuestro prójimo? Hasta aquí entonces las reflexiones. ¿Qué hacer ante todo esto? Primero, de nuestra parte, penitencia, oración y reparación, sabiendo que desde el principio el trigo y la cizaña están mezclados aquí abajo en el mundo. 2. Saber que con esto, aunque se ha exagerado hasta el cansancio para fiar el rostro de la esposa de Cristo, hay casos probados y ciertos que debemos rechazar con todas nuestras fuerzas. Condenándonos sin justificativos, este será un signo de credibilidad para la misma Iglesia. 3.
promover una verdadera reforma de la Iglesia desde la verdad y la castidad, sin puritanismos ni laxismos. Si todo esto es una gran purificación de la Iglesia, entonces pasará. Y si es un signo del fin de los tiempos, a levantar las cabezas, que está pronta nuestra liberación. Padre Javier Olivera Rabasi. Vamos a terminar. De los homicidios en la Plaza de Congreso no quiero hablar demasiado, puesto que el cerco mediático para desembocar en el crimen pasional lo difundieron todos los medios. Solo voy a plantear algunas dudas como para dejar testimonio y no escapar del tema. Primero, cada vez que veo la filmación de las cámaras de seguridad tengo una duda nueva. ¿Va desde un ciclista que se acerca y no se retira tan lejos? ¿De dos personas que se cruzan con los que fueron asesinados después? ¿Un policía que no da la voz de alto, ni siquiera intenta detener al auto? ¿Un acompañante que sale por la puerta del conductor? Con lo difícil que es eso, más aún en esa circunstancia. Un supuesto asesino que arroja las vainas en un cesto de la plaza. Un auto que se retira sin apuro y lo deja en el garaje a la vuelta, donde tiene una cochera. 2. Hacen todo lo posible para ser identificados. Desde la patente de un auto que no es robado, salir de un garaje donde está abonado, para luego ir al Uruguay vía Gualeguaychú pasando por la Gendarmería de Zárate. 3. El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, cuando aún no se había detenido a nadie, diciendo que no era un atentado político. ¿Qué información tenía o qué directiva le bajaron? 4. La escasa difusión de los medios en comparación con otros hechos de menor cuantía y subirse a coro a la pista del crimen pasional. Y 5. Que el hecho se produzca el mismo día del acto de Cristina en la Feria del Libro, sabiendo que el mismo tapaba todo. Patricia Bullrich de inmediato vincula todo con una mafia, en este caso la gitana. Y es lógico. Ella integró la mafia terrorista y desde hace 30 años la mafia política. Por lo tanto, conoce bien el paño. El triunfo de Schiaretti en Córdoba no le aporta nada a la elección nacional. El kirchnerismo nunca hizo pie en esa provincia. Schiaretti fue empleado del grupo Macri, al igual que de la Sota. Lo único es que esa declaración del gobernador de una provincia cuasi exitosa apunta a una tercera vía, el peronismo federal, lo que quiere el sistema. Y cuando digo cuasi, me refiero a que no se habla del narcotráfico, que tiene tomada la provincia. De hecho, la Ruta 38 está catalogada como vía de ingreso desde el norte. Y el mismo Schiaretti echó hace unos años a su funcionario a cargo de la Oficina de Lucha contra la Droga cuando involucró a la Policía Provincial. Tampoco se habla de la contaminación agrícola, ya que han defendido a Monsanto, reventando a palos con Sofía Gatica a la cabeza a quienes se manifestaban contra la instalación de la fábrica de glifosato en Malvinas, Argentina. Tampoco se habla de las enormes villas miserias de Córdoba, al punto tal que el tren de las sierras varias veces tuvo que suspender el servicio porque no podía pasar por Villa Nylon. A mí me ha tocado tomar el tren de las sierras y pasar por Villa Nylon, la piedra más chica era así, voltaban contra la... Era como si con una ametralladora le pegaran al tren. 2 veces en otro país. De eso no se habla en Córdoba. Entonces Schiaretti ahora aparece como el gobernante ejemplar que habla del equilibrio fiscal y todo eso. Y para abajo la provincia, una vez que es como un campo florido, pero hace un agujerito de 2 metros y sale toda la porquería arriba. El sistema no ve con malos ojos a Cristina. Con lo acontecido el jueves en la Feria del Libro, quedó demostrado quién es la reserva del nuevo orden mundial. Nos hicieron bien el paquete. Lo mantuvieron casi 4 años. Del mismo modo
que ella le abrió la puerta a Macri, Mauricio se las abre a ella. Cristina va a tener que hacerse cargo de la pesada herencia de Macri y la cabecita no para de girar. Ella cumplió con el sistema, fue pagadora serial de una deuda que nunca cuestionó y tampoco la va a cuestionar ahora, basta con escuchar a Kicillof. Cristina firmó el vergonzante acuerdo YPF-Chevron por Vaca Muerta, que Macri avaló. Y además permitió la instalación de la base china, del cual el padre de Macri era comisionista. Y no va a cuestionar tanto al gobierno anterior, solo algunas cosas domésticas. La alta política internacional, nada. Parará la fuga de capitales y reactivará el mercado interno, pero dentro del plan de coloniaje. Le están preparando un escenario parecido al de 1973 al regreso de Perón. El general ganó con el 60% de los votos, pero la Jura tenía 85% de apoyo popular. Cristina pudo asumir en diciembre en medio del peor momento del país. La van a sentir como la gran esperanza. Bastaba con ver los rostros de la gente en la calle implorando el regreso el jueves pasado. Ya hay sectores de clase media que no se tapan la nariz. Y la están preparando tan bien que hay que llegar a las elecciones de cualquier modo. Por eso, al gobierno de Macri, que es una máquina de jugar dólares, no le cortan nunca el chorro. El Fondo Monetario le da cada vez más lo que pide. Ahora les van a entregar quizá lo que correspondía al año 2020, con lo que se garantiza sí o sí el default. Es demasiado poderoso el enemigo y demasiado decidioso el pueblo argentino. El año pasado dije en un programa que cuando nos metieron en la campaña éramos boleta. Quisiera equivocarme, ya saben hacia dónde vamos. Esta vez sí que no tenemos excusa. Nadie nos puede engañar con falsas promesas. Tampoco se puede deducir la falta de memoria. Está todo muy fresco. A ver si el pueblo argentino, entre tantas vueltas de cabecita, alguna vez toma la sortija. Buenas noches.